Muy buenas noches, estimados participantes. Tenemos la presencia de la magíster Natalia Bamonde Rodríguez para poder abordar la segunda parte del curso de redacción de documentos en la gestión pública. La magíster Natalia Bamonde Rodríguez es abogada con maestría en gestión y políticas públicas de la Universidad Privada de Tacna. Además, cuenta con un máster en gestión pública otorgada por la Universidad de España. Asimismo, es egresada de la maestría en gerencia pública de la Universidad San Martín de Porres. Bienvenida, doctora. Es un gusto para nosotros tenerlo esta noche. Queda usted con el uso de la palabra para poder continuar nuestro curso. Perfecto, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda parte del curso de redacción de documentos en gestión pública, ¿ok? Vamos a compartir, no sé si es que ya me dieron la autorización para poder compartir pantalla. Sí, así es. Así es. Perfecto, entonces vamos a iniciar. Bueno, tengan ustedes muy buenas noches, permítanme presentarme. Mi nombre es Natalia Bamonde y el día de hoy los voy a acompañar en el curso de redacción en la gestión pública y vamos a tocar los principales documentos, como son documentos en este caso informativos, que son a los informes, correos electrónicos, a las cartas y también, bueno, lo que tenemos respecto a informes, en este caso técnicos, a resoluciones administrativas, ¿no? Con ejemplos, ¿ok? Bien, voy a compartir entonces pantalla con ustedes. Listo. Por favor, me confirma si se puede ver. ¿Sí? Correcto, doctora, se logra visualizar. Ok, muy bien, vamos a empezar. Bien. Respecto al tema de la redacción en la gestión pública, como les comentaba el día de ayer, es importante que nosotros consideremos de que en este caso la idea principal de una correcta redacción es que el mensaje llegue, ¿no? Tenemos tres elementos que van a participar en esta comunicación, que son el emisor, el receptor y, bueno, lógicamente el mensaje. Si nosotros redactamos de acuerdo al caso, de acuerdo a la situación, vamos a permitir que en este caso el receptor pueda o logre entender el mensaje. En la redacción, si bien es cierto, hay que nosotros considerar puntos importantes como evitar que se repitan palabras, hacer llegar un mensaje de manera correcta, considerar quiénes son las personas que en este caso van a poder confirmar la recepción del mismo, ¿no? Entonces, vamos el día de hoy a darles también algunas pequeñas pautas para que ustedes puedan considerar, ¿no? De manera correcta esta redacción. Tenemos tipos de documentos, ¿ok? Tenemos los documentos de transmisión, los documentos comunicativos, los documentos formales. Vamos a conocer un poquito más de ellos. En algunos casos también les voy a presentar ejemplos, ¿ok? Sobre todo en la parte de la estructura, que es algo que varía en la gestión pública, pero que está normado. Nuestra ley, en este caso, nuestro tubo de la ley 27444, establece cuáles son los lineamientos que se deben de seguir para una resolución, para un acto, para un informe. Todo eso lo vamos a revisar ahora. Dentro de todo esto tenemos nosotros un documento muy importante, ¿ok? Y que se utiliza actualmente de acuerdo a la modernización y a las políticas de modernización de gobierno electrónico que tenemos en este caso, ¿no? Que se han dado por parte del Estado y tenemos al correo electrónico. El correo electrónico es un servicio gratuito en el que podemos enviar mensajes y también recibirlos de manera instantánea de un computador a otro, utilizando lógicamente esta herramienta tan importante que es el Internet. Es importante considerar que para diseñar un correo electrónico correctamente es fundamental conocer el propósito del mensaje y la relación en este caso con el receptor, ¿no? Un mensaje, nosotros cuando redactamos un correo estamos acostumbrados a enviarlo a un amigo o a un familiar, ¿no? Sin embargo, hay que considerar que hay reglas mucho más flexibles que nosotros vamos a tener que cumplir cuando estamos hablando en sí de un correo formal o cuando tratamos a un grupo de personas en un ámbito que también podría resultar familiar. A veces este tipo de comunicación ya ha generado conceptos interiorizados, asumidos, que podrían a veces hasta sonar un poco inapropiados o bruscos.
Considerar, por ejemplo, que a veces escribir todo en letras mayúsculas, no respetando espacios, sin utilizar los signos de puntuación, van a causar o van a evitar que el mensaje llegue de manera correcta, cuando tenemos un medio que podríamos utilizarlo para que esto sea pues completamente automático. ¿Ok? Bien. Eh, Un punto importante que me había olvidado de comunicarles es el tema de las participaciones. No hay ningún inconveniente si lo hacemos a través del chat, ¿ok? De todas maneras, al finalizar, vamos a dejar una ventanita abierta para poder atender todas las dudas o consultas que ustedes tengan al respecto. Los mensajes electrónicos, ya como son los correos, pueden incluir fotografías o archivos de todo tipo. Llegan en este caso en cuestión de minutos a cualquier lugar del mundo donde se encuentre el correo electrónico del destinatario. El correo electrónico se va a caracterizar porque tiene un tono de voz informativo y educado. Nosotros comúnmente usamos términos como estimado o estimada, saludos cordiales, me despido, brindo un acuse de recibido. Y es que estos términos van a ser importantes en esta herramienta que nosotros vamos a utilizar. Hay unos aspectos importantes que nosotros debemos de considerar en estos correos electrónicos, como son, por ejemplo, la longitud. Para cualquier texto de negocios, la idea general es que esto pueda ser informativo, que pueda ser tan preciso o lo más concreto posible, ¿ok? Dado que hoy en día la mayoría de gente recibe un sinnúmero de correos electrónicos todos los días. A veces leerlos en realidad toma demasiado tiempo. Es por eso que no es de alguna manera apropiado que generemos correos que sean muy extensos. ¿Ok? Justamente por la versatilidad que tiene esta herramienta de que tú puedes simplemente escribir y enviarlos, ¿no? De manera automática, va a generar también que esa rapidez vaya de la mano con que un documento tenga que ser preciso o tenga que ser concreto y llegue de manera adecuada que nosotros queremos enviarlo. No vamos a escribir telegramas, ¿ok? De 2 o 3 líneas tal vez, si lo que tenemos que detallar o explicar tiene que ser mucho más amplio, ¿ok? Además de eso, nos permite que nosotros podamos adjuntar información, ¿no? Como por ejemplo una fotografía, un video, ¿no? Que nos va a permitir de alguna manera trabajar de una forma mejor. Otro aspecto importante en los correos electrónicos son el de la cortesía. El tema de la cortesía no puede ser muy exagerado, ¿no? Es muy diferente a que yo ponga estimados señores, a que yo ponga excelentísima autoridad, ¿no? De alguna manera, esto suena bastante exagerado. Los correos, o también llamados cartas, dentro de la administración pública, después de las conocidas formalidades de dirección que se dan con un saludo, ¿ok? De alguna manera permiten que esta comunicación digital, que es también utilizada como una mensajería instantánea, tenga que guardar toda la cordialidad necesaria, ¿ok? Los tan conocidos emails justamente tienen la particularidad de brindarnos esa facilidad de comunicación. Es importante también que nosotros utilicemos abreviaturas como, por ejemplo, estimado señor o señora, seguido del apellido en la última parte, acompañarlo de saludos cordiales y también del atentamente. Otro aspecto importante es la gramática y la ortografía. Los correos siguen creciendo en número cada año. Y es más, yo creo que muchos de nosotros hemos recibido alguna notificación por parte de Gmail donde nos señala claramente de que tenemos que considerar puntos importantes respecto al tema del espacio, ¿no? A veces el adjuntar documentos de manera necesaria y muchas veces estos documentos superan el espacio, ¿no? Para poder ser enviados y tenemos que utilizar incluso compresores, ¿no? Que también los encontramos de manera gratuita y en línea. El formato. Todo texto necesita un formato razonable que favorezca la lectura, lo que comienza ya con uno de los párrafos. Inclusive en todo lo que corresponde a la actualización o a la modificación dentro de los correos, nos brindan herramientas como por ejemplo el tamaño de letra, el tipo de letra que vamos a utilizar, tal vez un sombreado, un subrayado, el poner la letra en negrita, ¿no? Para poder determinar también la importancia de los textos. No porque sea un correo, nosotros vamos a dejar de utilizar
signos, en este caso, como por ejemplo admiración, de exclamación, un punto seguido, un punto aparte, un punto y coma, ¿ok? Ni tampoco iniciar con letras, con la primera con mayúscula. Vamos a respetar, ¿ok? Tal cual estemos redactando en este caso un documento, vamos a respetar este espacio. Pero es importante que debemos de considerar que las abreviaciones tampoco no pueden ser utilizadas. Yo puedo utilizar abreviaciones como por ejemplo el por qué, que estamos acostumbrados a escribir la X y la Q, ¿no es cierto? En una conversación informal mediante WhatsApp o en un mensaje de texto con algún conocido. Pero eso no lo puedo hacer en un correo electrónico formal, ¿ok? Dentro de la empresa, por más confianza que tenga. Ya, sí sé que en este caso el jefe de recursos humanos es uno de mis mejores amigos, tal vez. Pero no por esa confianza que yo tengo con él, voy a empezar a utilizar abreviaciones o voy a decidir quitar, por ejemplo, el cargo, ¿no? Que ocupa la persona dentro de la entidad. No podemos volverlo tan informal. Y justamente aquí tocamos el tema de las abreviaturas. Nos hemos acostumbrado mucho a usar las abreviaturas porque consideramos que nos ahorran espacio, ¿no? Muchas de ellas ya están guardadas en nuestros computadores o en nuestros celulares, pero de alguna forma es importante señalar que en un documento formal esto no se puede utilizar de ninguna manera. El tono tiene que ser siempre con respeto, como les había mencionado, por más confianza que yo tenga con la persona que tal vez a la cual yo me voy a dirigir o voy a enviar este mensaje, esto no me da pie a que yo pueda simplemente evitar usar el cargo de la persona o la profesión que ella tiene. El asunto. En los correos electrónicos, tratemos de que siempre los asuntos sean breves, ¿ok? Que, bueno, tal cual lo hacemos para poder redactar cualquier tipo de documento, ¿no? En este caso, colocar el tema, ¿ok? No es necesario considerar a quién está dirigido, porque para eso vamos a utilizar en este caso los destinatarios. Los empleados de muchas empresas reciben docenas de correos cada día. Si nosotros ingresamos a nuestros correos, tenemos publicidad, tenemos invitaciones, tenemos tal vez cosas pendientes o recordatorios. Entonces, de por sí la carga que ya se genera es bastante. Para poder priorizar y organizarlos con agilidad, nosotros debemos de considerar que hay temas como, por ejemplo, una palabra en especial como reporto o qué sé yo, remito informe mensual de actividades o remito estadísticas sobre avance, qué sé yo. ¿Ok? No es necesario utilizar o colocar el título, en este caso, o el asunto en letras mayúsculas siempre. Podemos respetar, sí, la primera con mayúscula, las demás con minúscula, ¿ok? Pero no es obligatorio hacerlo. Al contrario, en un correo electrónico, en una mensajería como el WhatsApp, muchas veces se considera de que esto puede ser como que levantar la voz, hablar un poco más fuerte, ¿no? Y no puede ser tomado a bien a veces por los mismos representantes de la empresa o las autoridades. El tema de la prioridad. Dentro de nuestras bandejas, nosotros tenemos herramientas que nos permiten priorizar, por ejemplo, ¿no? En el Google nos permite marcar con una estrellita como que los documentos más importantes, organizarlos en carpetas tal vez. Entonces debemos de acostumbrarnos a utilizar estas herramientas también en la gestión pública. A mí me encantaría que las empresas, en este caso del Estado, empezaran un poquito más a utilizar esta herramienta como son los correos electrónicos. En realidad ahorraríamos mucho material respecto a papel, a tinta, impresoras, copias, etcétera. La mayoría de empresas privadas ya ha empezado con el uso de esto. Y en realidad es que un correo es como un expediente administrativo, ¿no? Cuando tú generas un archivo y lo envías, sale quiénes son los remitentes, sale toda la documentación que se está juntando este documento. Entonces, de alguna forma, ¿no? Tiene la misma validez que un expediente electrónico, lo único que, bueno, en este caso no lo vas a tener en físico, solo en digital. Inclusive el tema del envío, ¿no? Ahorraríamos mucho en el tema de notificar o de enviar documentación, ¿ok? Algunos programas de correo electrónico establecen niveles de importancia. Por eso algunos remitentes recurren a estos para poder marcarlos, ¿no? Como especialmente importantes. El problema por lo general es que cada remitente considera su correo electrónico prioritario, sin contar con que al final el lector debe decidir la importancia de estos correos. Asimismo, estas aplicaciones no siempre son capaces de calificar de forma adecuada el nivel de importancia. Yo recuerdo que hace tiempo. Ujú. En realidad, lo que corresponde a las computadoras establecían, por ejemplo, este tema de los gadgets, una herramienta que tú podías poner como una especie de POSIT en tu computadora y poder señalar algunos puntos importantes.
Miren, esta herramienta desapareció, no sé por qué, pero a mí me parecía bastante interesante y que de alguna manera permitía que uno se pueda organizar mucho mejor. El tema de las direcciones de correo electrónico. Nosotros en las direcciones tenemos tres elementos. El A, que es definitivamente cuando va a ir simplemente un destinatario del correo electrónico. Ya incluso podrías agregar varios receptores, ¿no? De acuerdo a las direcciones electrónicas. El CC, que significa con copia. ¿Qué quiere decir? El A es a quien yo estoy dirigiendo el documento y que posiblemente estoy esperando una respuesta. En el caso del CC, que es con copia, no necesariamente va a ir una respuesta. Tal vez solamente lo estoy haciendo para conocimiento de alguien. E incluso nos brindan un elemento más que es el CSO, que significa con copia oculta. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a enviar de manera oculta a otra persona este correo también para su conocimiento. Como lo indica la diapositiva, el A simplemente un destinatario de correo electrónico. El CC, en este caso, se envía la copia del mensaje original, pero no es necesario que la persona que lo reciba le dé una atención, solamente es para un mero conocimiento, como cuando, por ejemplo, enviamos un con copia de manera física. Y bueno, el con copia oculta, que sí es un elemento que no se encuentra en la parte física, porque definitivamente no habría forma de ocultar, ¿no? Esta clase de mensajes que enviamos. Un punto importante y que las empresas han empezado a trabajar es el tema de la firma. Muchas de ellas consideran, por ejemplo, un formato en el cual se establezca el logo de la empresa, el nombre del trabajador, su cargo, una dirección de correo electrónica y hasta un correo, hasta un número telefónico en este caso, no necesariamente perteneciente a la entidad, podría ser un número personal, ¿no? Pero para mayor referencia o poder, en este caso, contactar a la persona que lo ha emitido. Muchos prestan poca atención a la firma del correo electrónico o lo usan de manera incorrecta. En realidad, por motivos de protocolo en direcciones de trabajo y debido al marco legal, la creación de una firma es verdaderamente importante y es que ésta debe proporcionarle al receptor la siguiente información: tu nombre completo, tu posición o tu cargo dentro de la compañía o de la empresa o de la entidad, una dirección, que también podría ser una dirección electrónica, aunque bueno, ya sabemos que está en la parte de arriba de la documentación que te estás enviando, y el teléfono para poder ubicar mucho más fácil, en este caso, a este trabajador. ¿Ok? Eh, la información es todavía más relevante si solo se ha mantenido el contacto por correo. Si es necesario, el destinatario puede comunicarse, ¿no?, rápidamente a través de un teléfono. Desde el año 2007, los emails de negocios se usan también como cartas legales y de empresa. Por tanto, redactar un email profesional se debe incluir en la siguiente información. Siempre considerar el nombre de la entidad, la dirección de la entidad, los nombres de los directores generales. Un punto interesante es que dentro de la gestión pública, cuando a veces nosotros estamos tratando de migrar a este sistema tecnológico, es que algunas entidades ya cuentan con correos electrónicos, ¿no? En este caso, pues, que van con el nombre de la entidad. Si no, tampoco es obligatorio. En realidad tampoco hay ninguna norma que regule y que obligue a que tú tengas un correo institucional para poder realizar cualquier tipo de trámite. Lo puedes hacer desde tu correo personal y identificarte. Es más, muchas mesas de partes de las entidades públicas, hoy en día para que tú envíes un documento te piden que antes te registres. Y no es obligatorio que te registres con un correo institucional, lo puedes hacer con un correo personal en realidad, ¿ok? Siempre es importante que nosotros, antes de remitir esta documentación, consideremos el tema de los adjuntos. Esos adjuntos, pues, que se van a adherir al correo electrónico, van a ser la evidencia, la justificación del tema que yo estoy considerando, o tal vez, ¿no?, la referencia al documento al que yo estoy contestando, ¿no?, al mail que sigue. Y bueno, nosotros al poner simplemente reenviar o responder, automáticamente en el caso de los correos electrónicos es como que esta información se va a adjuntar, ¿no?, y se va a continuar ahí manteniendo, ¿no?, en la conversación que tengamos. Vamos a ver un ejemplo de cómo es que tendríamos que redactar correctamente un correo. En primer lugar, hay algunos pasos. El número uno es, siempre vamos a tener que tratar de usar un encabezado, ¿ok?, corto. Evitar decir mucho en el encabezado, en el asunto, pero asegurarse de que este refleje el contenido del email de una persona, teniendo en consideración que esta persona a la cual tú le estás dirigiendo la documentación no te conoce, ¿ok? El segundo punto es importante considerar usar un saludo apropiado. Dirigirse a alguien por su nombre es lo ideal. Usar el título de la persona a la cual tú estás, en este caso, dirigiéndote como un señor, señora, señorita, doctor, con el apellido seguido de dos puntos.
Cuando nosotros colocamos esto, como por ejemplo, estimado señor Juan Pérez, ¿ok? Colocamos el dos puntos y le damos un enter para que en la parte de abajo vamos a continuar escribiendo. Opcionalmente puedes acceder o anteceder esto de un estimado señor. Es simplemente por un tema de cortesía y cordialidad. Tercero, presentarte en el primer párrafo. También es importante que nosotros vamos a incluir la razón por la cual se escribe y cómo es que encontraste la dirección o el email tal vez o la oportunidad de la que estás escribiendo. Por ejemplo, mi nombre es Edgar Rivera, le escribo para hacer la solicitud sobre el puesto de asistente administrativo que aparece en tal página. ¿Ok? O otro ejemplo, mi nombre es Alma Rivera, le escribo sobre la citación de tráfico que recibí el 31 de diciembre de tal año, ¿no? He obtenido su dirección de email en la página web de la Secretaría del Condado de Pandora. 4. Escribe el mensaje. Asegúrate de ir al tema y no divagar. Sé directo y ve al grano. Si se adorna mucho, puede ser que el lector lea por encima, obviando algunos detalles importantes. Y es que en realidad cuando nosotros vemos ya demasiadas líneas, tratamos de simplemente captar dos o tres palabras. Y no sería esto una idea, pues, una idea correcta, porque no vamos a lograr tal vez captar la atención respecto a lo que nosotros queremos. Entonces, tratemos de ser concisos y precisos. Es más, dentro de este mensaje que podamos escribir, tal vez podamos subrayar o marcar en negrita alguna de las palabras o los puntos importantes para facilitar la atención del lector. Y número 5, usar la forma correcta de despedida. No se olviden del atentamente, le saludo atentamente, cordialmente suyo, respetuosamente, saludos, saludos cordiales, etcétera, ¿ok? Y al final es importante que reportemos la firma de la persona que está escribiendo, en este caso, por ejemplo, ¿no? Abogada Natalia Bamonde Rodríguez, qué sé yo, encargada del área de contabilidad, ¿ok? Solamente es un ejemplo. Entonces, de todas maneras, así en la parte de abajo salga toda mi firma, siempre es bueno referenciar, porque recordemos que a veces estos adjuntos no salen, ¿no? Entonces, la persona va por el correo, no siempre el correo tiene el nombre completo de la persona, y y en este caso vamos a tener que considerar, pues, el poder brindarle al menos esta información. De alguna forma tenemos unos tips para escribir correctamente un correo electrónico. En primer lugar, cuando se trata de un correo electrónico laboral, existen algunas reglas de etiqueta que es conveniente seguir. En segundo lugar, nunca utilizar letra mayúscula, especialmente en el asunto del correo, ¿ok? Porque de alguna forma, fuera del tema de llamar la atención, ya es bastante agresivo a la vista de quien lo recibe, ¿no? Recordemos que en estos medios, de alguna forma, esto se toma como si tú estuvieras alzando la voz o gritando, y no es lo que queremos hacer llegar como mensaje. Controlar el uso de puntos de exclamación, ¿ok? En este caso, el exceso de este recurso da cuenta de que eres un escritor novato y quedas poco profesional. De alguna forma, a veces nosotros vemos de que de alguna manera, en algunos casos, ponen, por ejemplo, hola y ponen miles de signos de admiración, ¿no? El día de ayer hemos hablado sobre los signos de admiración y en realidad siempre es bueno que recordemos de que de alguna manera el signo de admiración como el de interrogación necesita un inicio y necesita un final. Entonces, siempre que vamos a hacer, vamos a dirigirnos a alguien formalmente, utilicémoslo. Ya, el tema de solamente utilizar el cerrado de un signo se utiliza cuando hablamos en inglés, que no sería el caso, ¿no? La información principal debe ir en el título del correo, así vas a evitar desperdiciar mucho tiempo en del tiempo de la persona, sobre todo que lo va a recibir, ¿ok? Este, utilizar un corrector de texto. Un momentito, por favor. Un corrector de texto, las faltas de ortografía son terriblemente mal vistas en un mail laboral. Muchas personas optan, ¿saben por qué? Por hacer el tema de escribirlo en Word, que te lo autocorrija, y luego copiarlo simplemente al correo, ¿no? También es una forma de poder ahorrar tiempo y poder evitar, pues, cometer algunos errores ortográficos. Asegúrate de releer el correo y utilizar un corrector de texto antes de apretar enviar. Es importante, muy importante en realidad en el tema de redacción, que nosotros consideremos el tema de revisar lo que estamos escribiendo. Ay, no, ya lo hice, ya está ahí. No, no seamos tan prácticos o tomemos esto tan a la ligera. Evitemos, por el contrario. Yo sí, particularmente, cuando voy a redactar un documento, cuando voy a enviar un email, trato de no solamente leerlo yo, sino que también lo lea otra persona, ¿ok?
porque de alguna manera, a veces se nos pasa, ¿no? La vista cuando ya está cansada, lamentablemente, pues nos falla, ¿no? Y eso no es lo que nosotros queremos en este caso, hacer llegar a la persona a la cual nos estamos dirigiendo. Evitar los excesos, no agregar color o gráficos que no sean necesarios. Estos solamente aparecerán como confusos. En realidad en un correo electrónico y ni siquiera en un documento, ¿ok? Ya sea un oficio, un informe o lo que fuese, es bueno que adjuntemos imágenes, ¿ok? Eso hay que dejarlo de lado completamente. Si tienes que enviar un archivo adjunto, asegúrate de haberlo hecho correctamente. Yo creo que hemos visto muchos memes, ¿no? En los cuales a veces observamos que dicen los archivos adjuntos se quedaron, ¿no? Y asimila la imagen de un avión con los pasajeros que se han quedado en la escalera. Y es que no suele pasar. A veces por un tema de tiempo, de carga, de confusión, qué sé yo, esto suele ocurrir. No adjuntamos no adjuntamos los documentos. No utilizar emoticones. El uso de este recurso puede parecer infantil y poco profesional. Definitivamente en un correo electrónico formal no podemos utilizar emojis ni nada de eso. Olvidémonos por completo de esos signos. Eso utilicémonos para un tema ya personal, con un conocido, con un familiar, con un amigo, etcétera. Sea amable, nunca olvides decir por favor y gracias si estamos requiriendo información, el por favor, si estamos recepcionándola, el gracias. Si no recibes una respuesta inmediata, no acribilles a tu remitente con emails innecesarios. Esperemos por lo menos 2 o 3 días para dar un acuse de recibido. Miren, es más, cuando nosotros hablamos según la ley 27444, esta señala y establece de que cuando tú envías un correo, la persona debería darte una respuesta en un máximo de 2 días y deberías de ya, si no, reiterar. ¿Ok? En caso de recibir una respuesta, sea apresurado en redactar la tuya y tenga en cuenta los pedidos, ¿no? Que se te han hecho. ¿Ok? Ahora vamos a ir con el segundo documento, que en este caso es un memorando. Quisiera saber si hasta ahí hay alguna pregunta o duda tal vez. ¿Ninguna? Ni siquiera por el chat. A ver, vamos a revisar. No, no hay. Bien, continuamos entonces, ¿ok? Ay, sí hay preguntas en el chat, creo. Por ahora no. Eh, bueno, Lisette, en realidad justo puse un ejemplo cuando aquí, viste, en el encabezado, les mostraba más o menos cómo es que debemos utilizar incluso hasta los términos que vamos a colocar, ¿no? ¿Cómo se... Ay, voy a cambiar mi cursor también un ratito. Mira, el título, bueno, usar un saludo apropiado en este caso, ¿no? El, el parte del texto y la parte final o la despedida que deberíamos de considerar dentro de este correo. No sé si con eso te ha quedado claro, Lisette, si no, con toda confianza, por favor, por el chat, la pregunta. Te espero. Ok, listo. Vamos a continuar entonces. El segundo tipo de documento es un memorándum o también llamado memorando. ¿Hay alguna diferencia? En realidad no más que el tema de la traducción. La palabra correcta debería ser memorando, pero en algunas entidades, dentro de su documentación o dentro de su sistema de documentación, lo consideran como memorándum y en realidad tampoco tiene nada de malo, ¿ok? Cualquiera de los dos términos es válido. El memorándum o memorando es una forma de comunicar de manera breve asuntos de tipo administrativo a personas de una empresa o una organización. En realidad, esto viene del término latín memoria, que significa algo que tiene que recordarse. Un memorándum se utiliza en el interior de las empresas para poder establecer un vínculo de comunicación entre distintos departamentos o sectores de la misma. Tiene una estructura definida y tiene como fin dar a conocer distintas disposiciones, normas o circunstancias de importancia que los empleados deben tener en cuenta para el correcto desempeño laboral. En realidad, el memorándum es un documento que se emplea para establecer comunicaciones breves destinadas a brindar recomendaciones, instrucciones, disposiciones de forma directa o concisa. Estas también pueden ser dirigidas a uno o más destinatarios al interior de una entidad.
Pueden ser simples o múltiples. En este caso, la diferencia es que los simples van dirigidos a una sola persona y los múltiples pues se dirigen a más de una, ¿ok? Debemos tener en cuenta que un memorándum es un documento formal, por lo que el lenguaje utilizado en su redacción también debe ser formal. Generalmente esto se dirige a una persona que está bajo tu subordinación, es decir, una persona que tiene un rango menor, ¿ok? Es la persona en este caso correcta para poder emitir este tipo de documentos. Vamos a ver las partes de un memorándum y al final ahí sí vamos a tener un ejemplo, ¿ok? Es importante señalar, por ejemplo, el tema del lugar y fecha. En este caso vamos a hacer Arequipa, 2 de julio. El código o también llamado título del documento, que en este caso va a ir pues el número del documento del memorándum, perdón, la palabra memorándum acompañado de un número del año de la emisión, ¿no? Y las siglas iniciales de la persona o el área que en este caso lo está emitiendo. El destinatario, ¿ok? Que es la persona a quien estamos dirigiendo. Si lo hacemos en una entidad, es importante que nosotros consideremos el tema de que esto debe ser también considerado el nombre de la persona y su cargo. ¿Ok? Recordemos de que, como les había mencionado, ese documento se emite a una persona que está bajo tu cargo o bajo tu subordinación. ¿Ok? Es decir, de un rango menor. El asunto. En el asunto también tenemos que tratar de ser breves. No necesariamente tiene que ir siempre en mayúsculas. Eso es en realidad a criterio del área o de la persona que lo emite. El texto, por si acaso, no es una norma o una regla que el texto sea corto. Sin embargo, se puede considerar importante de que sea bastante conciso. En el caso del memorándum, no es necesario que, a diferencia de otros documentos como son la carta, el informe o el oficio, tú saludes, digas de que tengo el agrado de dirigirme a usted, de mi especial consideración o ser muy cordiales o amables. Porque en realidad lo que se entiende de este documento que lo que vamos a buscar es simplemente hacer llegar el mensaje. El mensaje en este caso es el siguiente, que yo debo de pedir información, ¿ok? Entonces, o qué sé yo, o tal vez dar algún tipo de indicación. Entonces, es importante que seamos pues concisos y breves. La antefirma, firma y posfirma. La antefirma nos vamos a referir justamente al tema del atentamente, ¿ok? Seguido del nombre de la persona y el cargo de la persona que va a firmar este documento. En la parte final de todo documento, no solamente el memorándum, por ejemplo, del informe o del oficio o de la carta, ¿ok? Es importante que consideramos el término de concopia. Cuando nosotros emitimos el concopia no es porque va a ir dirigido a otra persona adicional a la cual nosotros vamos a hacerle llegar este mensaje, sino también de que muchas veces con copia puede ser el archivo personal de la persona que lo está emitiendo, ¿no? Algunas entidades obligan a que, por ejemplo, se emitan 2 o 3 cargos. El primero, que es el que tú vas a abordar para ti, el segundo para la persona, pero ya no en este caso como jefe, sino como responsable del área. El tercero, bueno, que es el que se va a continuar para un trámite y una copia por si acaso, ¿ok? Y bueno, va seguido de las iniciales, en este caso de la persona que va a firmar el documento en mayúsculas, seguida de un slash y acompañamos a las personas que podrían redactar. No siempre la persona que firma va a ser la misma persona que redacte. Un ejemplo, digamos de que ya yo tengo un jefe y yo proyecto el documento, ¿ok? Entonces en este caso pondría las siglas de mi jefe en mayúscula, seguidos de un slash, ¿ok? Y en este caso mis iniciales, ¿ok? Que es porque soy la persona que lo está redactando. No siempre va a ser las mismas siglas. Es bastante raro que un jefe redacte documentos, ¿no? En realidad, suelen hacerlo sus asistentes. A ver, aquí tenemos lo que corresponde a las partes complementarias de un memorándum, que podrían ser el membrete, el nombre del año, un destinatario en este caso como referencia, o tal vez un destinatario con un copia, nada más para conocimiento. ¿Esto cuándo lo hacemos? Por ejemplo, cuando yo doy, digamos, que informo, qué sé yo, un horario de entrada, podría remitirlo con copia al área de recursos humanos o la que haga sus veces, con la finalidad de también comunicarle, ¿no? Y tal vez también considerar algún anexo. Por ejemplo, si yo estoy pidiendo que se cumpla algo, podría considerar el tema de una norma, una ley, otro documento de referencia que ya se haya alcanzado, tal vez. Aquí tenemos un modelo de memorándum, ¿ok? Y las partes del mismo, como podemos observar en la parte
que corresponde al tema del logo y el nombre, es considerado el membrete, ¿ok? Acá se podría considerar el logo, ¿ya? La gestión pública se ha optado, ¿no? Por establecer cada gestión tiene su propio logo y es como que el símbolo que los va a hacer diferentes, ¿no? Entonces aquí podría ir, ¿ok? El tema de la numeración que va acompañado del título del documento, si estoy hablando de un memorándum, colocarle una numeración para una mejor organización. La información que en este caso va a abarcar lo que corresponde a los destinatarios, al asunto y a la datación y fecha del documento que yo estoy emitiendo, ¿ok? El cuerpo, que en sí es el contenido o la orden que yo les estoy brindando a todas estas personas. La firma de la persona que está emitiendo el documento, la copia en este caso y la distribución. Miren, este ejemplo es un ejemplo de memorándum múltiple. Y las iniciales mecanográficas, como les había indicado, de la persona que está firmando el documento y de las personas la persona que lo ha redactado. ¿Ok? Y aquí vemos otro tipo de documento. Este documento tiene una numeración. Está dirigido, por ejemplo, al señor Vicente Vargas Palomino, jefe de la unidad. Tiene un asunto, último plazo de entrega del plan educativo, ¿ok? Y el mensaje es bastante corto, ¿no? Dice lo siguiente: considerando que hasta este momento usted no ha cumplido con enviar a esta división el plan educativo del tercer trimestre, le doy un último plazo para que en 2 días cumpla con remitirlo. A partir de la fecha, en su defecto, me deberé obligado a comunicar esta irregularidad a la dirección. Atentamente, firma Juan Soto Escobar, jefe de división de programación, ¿no? Con copia del archivo y las letras de la persona que lo está firmando y la letra de las personas que lo ha proyectado. Aquí viene un punto importante. A partir de la entrada de la ley Servir, que fue en el año 2014, se dejó sin efecto los memorandos de llamada de atención, ¿ok? Es un tema que aún algunos jefes no entienden, yo lo sé, pero es que en realidad hoy en día el memorándum de llamada de atención es una sanción impuesta después de un proceso administrativo disciplinario. Entonces, yo por más jefe de la entidad que sea, así sea el alcalde, así sea el gerente, así sea el gobernador regional, no puedo enviar un memo de llamada de atención. Si yo lo hago, esto podría entenderse como un abuso de autoridad, ¿ok? O una usurpación de funciones, porque en realidad nuestra ley Servir establece que un procedimiento administrativo disciplinario tiene etapas, que nosotros no podemos simplemente dejar sin ningún tipo de efecto, ¿ok? O no cumplir. Entonces, olvidemos, ¿no? De los memorandos de llamada de atención. Estos ya desde el año 2014, como le digo, no existen, ¿ok? Sí existen cuando después de haber llevado todo un proceso administrativo disciplinario, se establece que la sanción en este caso es una amonestación escrita. ¿Qué es una amonestación escrita? Justamente un memo y donde yo digo, ¿sabes qué, personita? O ¿sabes qué, señor servidor? Usted se portó mal o hizo mal las cosas y solamente lo invito a que en adelante procure cumplir con lo que establecen, en este caso, los manuales o los reglamentos, de manera correcta. ¿Ok? De eso se trata, en este caso, una amonestación escrita. Bueno, acá tenemos otro tipo de memorándum, ¿ok? Como dicen, ¿no? Mire, está igual el membrete, está la fecha, a quién está dirigido, cuál es el asunto, la referencia en este caso, un mensaje que no supera las 4 líneas, el atentamente, la persona que firma y los datos respecto a la persona que firma el mensaje y a la que lo ha proyectado. Hasta ahí, no sé si es que hubiese algún tipo de duda o pregunta, por favor. A ver, tenemos una pregunta de Susan. Buenas noches, doctor. Entonces no se debe dar memo. No, o sea, sí puedes de alguna manera considerar dar un memorándum para dar cualquier tipo de orden, ¿ok? O para dar algún tipo de disposición o de necesario cumplimiento. Lo que no se puede hacer es mandar un memo de llamada de atención, Susan. Está completamente prohibido. Cuando la ley Servir empezó a regir, que es desde el año 2014, se estableció que en realidad el memorándum de llamada de atención es considerado una sanción que te dan a partir de que te aperturaron un proceso por incumplimiento de funciones u omisión de funciones. Y bueno, definitivamente tú tuviste la oportunidad de presentar tu descargo y al final igual se determinó que no, que sí había responsabilidad. ¿Ok? En este caso, la amonestación escrita, que es considerada el memo de llamada de atención, es el resultado de todo ese proceso, que después de haber pasado, estamos hablando de aproximadamente 5 o 6 meses, ¿ok? Te dieron una sanción que es una amonestación escrita. Pero antes de eso no hay forma, no pueden emitirse ningún tipo de memo de llamada de atención. Está completamente prohibido.
Se puede en este caso a la persona que emite el memo de llamada de atención, le pueden iniciar un proceso por abuso de autoridad y por usurpación de funciones. ¿Por qué les digo esto? Porque dentro de la misma ley Servir se establece en este caso de que la usurpación de funciones se da porque la persona o el jefe no es el responsable de sancionar a ese trabajador, sino que dentro del proceso se señala quién es un órgano instructor, ¿no? Y quién es el órgano sancionador. ¿Qué es lo que pueden hacer? Ya, mi trabajador no cumple, pues, lamentablemente, profesora, y yo quiero ver la manera de poder sancionarlo. Perfecto. Lo correcto es que tú envíes un primer memorándum indicándole cuáles son sus funciones, ¿ok? Un segundo memorándum reiterándole cuáles son sus funciones e indicándole que un bajo apercibimiento de iniciarle un proceso administrativo disciplinario debe proceder a cumplirlas. No te hace caso, envías un segundo reiterativo donde también nuevamente le indicas a la persona de que le reiteras de que tiene que proceder a un correcto cumplimiento. Si aún así el trabajador persiste en este incumplimiento, con estos antecedentes tú puedes pedirle a tu jefe inmediato que se le inicie un proceso administrativo disciplinario. Esa sería la forma correcta de poder actuar, Susan. No sé si les quedó todo claro o hay alguna otra duda. ¿Todo claro? Estaba con el audio apagado. Perfecto, Lisette. Bien. Entonces continuamos, ¿ok? Ahora vamos con el oficio, ¿ok? Ok, Susan, perfecto. Listo, vamos con el oficio. El oficio es un documento de carácter oficial utilizado por las autoridades que desempeñan cargos de dirección en las instituciones, ¿ok? Dependientes del Estado, y por extensión hacen uso del oficio las instituciones privadas dedicadas también a la educación, al área de deportes, de cultura y a la parte social. Es una comunicación escrita en realidad referente a los asuntos del servicio público en las dependencias del Estado, correspondencia de carácter institucional, particulares, culturales, sociales, políticas, artísticas y deportivas, las que median entre individuos en varias corporaciones sobre asuntos concernientes a ellas. Etimológicamente, la palabra oficio significa cargo o magistratura, ¿ok? Es un medio de comunicación, es un medio de comunicación entre dos o más instituciones. El intercambio del oficio se realiza entre una institución particular y una oficial o viceversa. Además, una institución particular o estatal puede también remitir oficios a un individuo, más no este a una institución. ¿Cuál es la diferencia? Digamos de que ya, yo como Natalia Bamonde, qué sé yo, gerente municipal de una municipalidad distrital, puedo emitir un documento a Juan Pérez, pidiéndole tal vez información o informando sobre algo, o porque este Juan Pérez, qué sé yo, me requirió algún tipo de información a mi entidad. ¿Ok? Pero lo que no podría hacer es que, por ejemplo, Juan Pérez me envíe un oficio, salvo que, salvo que Juan Pérez esté como representante de algún tipo de institución, de algún tipo de asociación, ¿ok? En este caso sí, por la formalidad que tiene de su organización, puede remitirme un oficio. Las partes del oficio son las siguientes. Tenemos al membrete, que es también considerado el logo, pues, de la entidad, como les había mencionado, ¿ok? El membrete se va a considerar tanto en la parte superior como inferior, por eso a veces hablamos de hojas membretadas, ¿no? Donde se consideran en la parte superior el logo y el nombre de la entidad, y en la parte inferior datos como, por ejemplo, una dirección electrónica, un teléfono, una dirección domiciliaria donde podríamos hacer llegar la respuesta a ese documento. En segundo lugar, el código o la numeración del documento. En tercer lugar, el lugar y fecha, el destinatario, ¿ok? El asunto, el texto o el cuerpo, la antefirma o cortesía, la firma y posfirma, el con copia y el pie de página. Además de eso, tenemos algunos adicionales como son los anexos o las referencias también. Vamos a considerar, de acuerdo al ejemplo, miren, sale cuál es el membrete, ¿no? Que podemos ver el loguito y el nombre de la entidad, inclusive hasta su dirección.
En el número 2, que es el código del oficio, bueno, la numeración, oficio 01, ¿ok? En tercer lugar, el lugar y fecha, Lima 12 de octubre. El destinatario, a quién está dirigido. En el caso de los oficios, un punto importante. Cuando nosotros consideremos un destinatario, sí o sí va a ir el nombre de la persona acompañada del cargo que ocupa y también la entidad de la cual forma parte. Si estamos hablando de un oficio completamente externo, es decir, de una persona que no forma parte de nuestra entidad. El asunto, ¿ok? Que en lo posible tiene que ser breve. El texto o el cuerpo, el cual siempre va a iniciar con un saludo cordial, como por ejemplo, tengo el agrado de dirigirme a usted, ¿no? Para comunicarle que realizaremos una reunión con los representantes de las diferentes universidades el día tanto, ¿ok? Y aquí le brindo la información, ¿no? Por este medio lo invitamos a participar en las ponencias, ¿no? Y al final la despedida, ¿no? Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para renovarle mis consideraciones más distinguidas y estima personal. En el punto número 7 podríamos cerrar con una antefirma como un atentamente o tal vez un hasta entonces, ¿ok? En el número 8 la firma y por firma de la persona que en este caso está emitiendo el documento y el cargo que ocupa. El con copia, que es importante, si va solamente a nuestro archivo, considerémoslo así. Si lo vamos a enviar con copia a alguien, también podríamos ahí señalar los datos. Y los anexos, si es que vamos a adjuntar algo, o tal vez si es que vamos a dar respuesta, utilizar la referencia para poder adjuntarlo al mismo. Como les he mencionado, el oficio va a tener una estructura en la parte al menos que corresponde a las entidades públicas. Tenemos el membrete, en el cual va el nombre de la institución, el nombre del año, el lugar y fecha, el número del oficio, el destinatario, ¿ok? El asunto, la referencia, el cuerpo, la despedida, la firma del remitente y la postfirma, cargo y sello, que son datos del remitente. Un ejemplo, aquí. Nombre de la institución, Asociación de Vivienda de la Colmena, el nombre del año, en este caso es el año 2017, el lugar y fecha, el número de oficio, como podemos observarlo. ¿Hay algún problema si pongo el oficio pegado hacia el lado izquierdo o centrado? No, no hay ningún inconveniente. En realidad esto ya es criterio de la misma entidad que lo está emitiendo. El destinatario, donde debemos de aclarar el nombre completo, el cargo que ocupa, el presente, y en muchos y en la gran mayoría de casos, si es una persona externa a la entidad, recuerden que tienen que poner la dirección donde se le va a notificar la información. El asunto, ¿ok? El cuerpo del oficio, la parte de la despedida que tiene que ser muy cortés y amable, como por ejemplo es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal, el atentamente y la firma de la persona que en este caso va a emitir el documento. Aquí les estoy mostrando algunos tipos de ejemplos, ¿ok? Que de alguna manera tenemos el nombre de la persona, el nombre de la persona, el cargo que ocupa, cuál es la entidad de la cual forma parte, el asunto, ¿ok? ¿No? Como ustedes pueden observar. Aquí les estoy dejando algunos ejemplos, el ejemplo A, B, ¿ok? Y el C también, que de la misma manera son oficios que en este caso se van a enviar pues entre entidades públicas, ¿ya? Bueno, ya hemos visto acá por partes, ¿no? Simplemente para referencia. Es importante que nosotros consideremos que se use el oficio para invitar a ceremonias protocolares, para enviar documentos, para renovar compromisos, por ejemplo, la facultad para firmar. ¿Quién la tiene que tener? El oficio debe ser firmado solamente por las personas que ocupan cargos de dirección. Las personas que no desempeñan dicho cargo pueden hacer uso de una carta, un informe, de un memorándum, y el oficio es el documento de los gobernantes, sí o sí, pues, ¿no? Áreas de circulación, ¿y a qué me refiero? Pero ¿cómo es eso que existen oficios internos y externos? Sí, sí los hay. Muchas entidades han optado por considerar este tipo de documento dentro de su paquete de documentos a emitir. Un ejemplo podría darse oficios entre gerencias, ¿ok? Es decir, entre órganos que tienen como que un rango mayor dentro de cada una de las entidades. Y la parte, en este caso, externa es, pues, lógicamente, cuando yo voy a emitirlo a una persona que no forma parte de mi entidad, ¿no? Como les decía, tal vez un representante del vaso de leche, un director de una institución educativa, un director regional, etcétera. Cualquier tipo de autoridad, ¿ok? Que en este caso tenga el cargo, ¿no? Y que yo tenga que remitirle algún tipo de información. Es importante usar el nombre del año, generalmente en instituciones oficiales, ¿ok? O que dependen del Estado. Sin embargo, algunas universidades o instituciones también lo denominan como parte de acuerdo a su política.
el nombre de este año, que no es obligatorio considerarlo en la parte del sector privado, pero sí en el público, es año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Bastante largo, la verdad, sí. ¿Dónde tiene que ir este nombre? En la parte puede ir debajo del membrete o puede ir a un lado del membrete. En realidad el tamaño no es importante tampoco, puede ser pequeño, mediano, grande, ¿ok? De acuerdo al criterio en este caso de la misma entidad. No sé si es que hasta ahí hay alguna pregunta respecto al tema del oficio, si no para continuar. A ver si me confirman, si es que hay alguna pregunta o duda, por favor. Vamos a ver, ¿alguna pregunta o duda? Mire, en realidad, Susan, los oficios, tanto que sean entidades para entidades públicas o privadas, no van a variar. El oficio es un documento que puede ser utilizado en ambos casos. La única condición en realidad es de que en el caso de los documentos emitidos en el sector público, obligatoriamente tiene que ir el nombre del año, ¿ok? Y en el sector privado no es obligatorio. Si tú quieres lo consideras y si quieres tampoco no lo consideras. Es lo único que va a cambiar en la parte de la estructura. Sí, en el caso del sector público, sí es obligatorio. Existe dentro de la norma justamente el decreto que publica cuál es el nombre del año, señala claramente que esta será de uso obligatorio en todos los documentos oficiales emitidos por las entidades públicas. ¿Ok? Entonces, un documento como un oficio, una carta, un informe, sí se considera un documento oficial. ¿Por qué? Porque tiene un sello y está firmado por una persona que trabaja para esa entidad. ¿Ok? Lisette. Listo, no hay más preguntas, entonces vamos a continuar, creo. Perfecto. Tenemos en este caso la carta, ¿ok? La carta es un medio a través del cual una persona o una institución se comunica con otra remitiéndole un mensaje que bien puede estar escrito en un papel o tal vez es un medio digital. Hace un momento cuando yo les hablé del correo electrónico les decía, ¿no? De que el correo electrónico es considerado una carta también, ¿ok? Porque de alguna manera es un documento que va a brindar información importante y va a ser remitido a un externo en muchos casos. Es un medio de comunicación que lleva un texto escrito en papel o en vía digital con información que un emisor quiere hacer llegar a un destinatario. Usualmente se envía en un sobre, perdón, y se hace por medio de un correo. Hoy en día se hacen cartas no solamente en papel, la llegada del Internet ha permitido que también se puedan enviar por correo electrónico. Permite dar formalidad a la comunicación entre partes como un emisor y un receptor. Y es que este documento como una carta, además de, por ejemplo, ser enviado como un correo electrónico, podría también esta misma carta adjuntarse como un dato, ¿no? En este caso, como un archivo adjunto al documento y ser notificado a alguien porque nuestra ley así lo permite. Señala claramente que nosotros podemos notificar documentos externos, ¿ok? Mediante correo electrónico. Tenemos que guardar todas las pautas que señalen. En primer lugar, no es que tampoco haya, yo voy a notificar porque se me ocurrió, no. Debe de haber para esto un precedente, como por ejemplo que en este caso el destinatario haya requerido que se le notifique vía correo electrónico, contar con una dirección de correo electrónico formal o que esté ingresado de manera formal. ¿A qué nos referimos? A que lógicamente tengo alguna manera de comprobar que la persona me dio ese correo, ¿no? Y en segundo lugar, dentro del tema de la notificación, para que esto sea considerado válido, para que esta notificación sea considerada válida, sí o sí tengo que tener una respuesta o una acusa de recibo por parte de la persona que lo está, a quien yo le voy a dirigir, ¿ok? Tenemos una clasificación dentro de ellos a la carta circular, a la carta administrativa, a la carta comercial y a la carta notarial, la carta familiar o la carta poder. Bueno, definitivamente creo que desde el colegio nos han enseñado a escribir una carta, que es un documento que ya no utilizamos mucho porque en realidad hoy en día está pues otros medios como el WhatsApp, como el correo, ¿ok?
pero sí tenemos a la carta circular y a la carta administrativa o la carta como documento en sí. Aquí justamente está una clasificación de cartas, ¿ok? Tenemos en este caso las cartas formales que utilizan un lenguaje muy formal, un uso de fórmulas de cortesía. Salen varios destinatarios como pueden ser instituciones, también cartas a directores, ¿ok? Dentro de la estructura sí o sí tienen que tener una fecha, un encabezado, un saludo, una introducción, un cuerpo, una despedida y firma. Y también a las cartas informales que tenemos, en este caso, con un lenguaje sencillo, cercano, a destinatarios que pueden ser amigos o personas conocidas. Y dentro de la estructura, pues sí, ¿no? Va una fecha, una dirección, un saludo, un texto, un cuerpo de despedida, una firma y un postdata. Dentro de la carta formal, se considera que es aquella que cumple con una estructura formal y cuyo objetivo se comunica con un estilo y un tono de formalidad. Por lo general, este tipo de carta se dirige a una organización, a una empresa, a un ente público, ¿ok? Entre departamentos de una misma empresa o un empleado a su jefe. Algunos ejemplos de carta formal son la carta de presentación, ¿no? Que es la que nosotros remitimos, por ejemplo, cuando adjuntamos nuestro CV para presentarnos algún tipo de trabajo, una carta de crédito que nos va a permitir guardar algún tipo de constancia, ¿no? Una carta comercial, una carta de agradecimiento o de recomendación, que es muy utilizado también en el sector, sobre todo para pues, postular, ¿no? O ser parte de alguna postulación. La carta de reclamo, también podríamos presentarlo, la carta de solicitud, de despido, de permiso, de disculpa, ¿no? Ok, son algunos de los tipos de carta. Otros tenemos dentro de la carta de presentación para describirse a sí mismo y exponer su perfil profesional, y la carta de agradecimiento que se expresa gratitud de manera cortés por haber recibido algún tipo de servicio o ayuda. En realidad, en la parte de la redacción de una carta es importante que en este caso tiene una amplitud limitada, conclusiones que no deben tener una extensión superior a las 2 páginas y preferiblemente ser de una sola página. Es lo que se recomienda en una carta en realidad. En caso de ser necesario transmitir información más abundante, se deberá de preparar un informe pormenorizado al cual se le acompaña una carta que indicará el objeto del informe y los principales conceptos. Se brinda información del emisor como una dirección, un teléfono, un logotipo. Tiene un sello personal o empresarial que son importantes en una cuestión de imagen pública. A ver, tenemos creo que una preguntita por el chat. A ver, dice, en las cartas de un sector privado dirigido a un sector público, en el detalle pueden ir montos. Claro que sí. Miren, en el tema de cartas, estas se pueden dirigir de una entidad pública a una entidad privada, o a cualquier persona en particular, ¿ok? Y en el caso de una carta de una entidad privada, también se puede dirigir a una empresa pública o a una empresa particular o a una persona independientemente. ¿Cuál es el objetivo de la carta? Remitir o pedir información. En realidad, yo no le puedo, por ejemplo, ya, digamos de que yo quiero comunicarme con el señor Juan Pérez, que es un ex trabajador de la entidad en la cual yo formo parte. Ya, yo soy alcalde de la municipalidad de La Punta, ¿ok? Y en este caso tengo que comunicarme con el señor Juan Pérez porque el señor Juan Pérez cuando se fue no me entregó una información o requiero hacerle una consulta. ¿Con qué documento me dirijo a él? Con una carta, ¿ok? ¿Cómo el señor Juan Pérez me responde a mí como entidad al requerimiento que le he realizado? También mediante una carta, ¿ok? Inclusive, si ustedes se han dado cuenta, a veces nos notifican las empresas, por ejemplo, algún tipo de pago o alguna atención a un reclamo. ¿Cómo lo hacen? Con una carta. No sé si con eso pude atender a tu pregunta, Janer. Por favor, ¿me respondes? Como les decía, lo principal de este documento es brindar información, ¿ok? Continuamos. Miren, para una carta de renuncia va a tener algún tipo de partes, como por ejemplo una fecha, a quién diriges la carta, en el párrafo 1 una introducción donde podrías tal vez considerar desde cuándo estás trabajando para la empresa. En el párrafo 2 algunos detalles, como por ejemplo de que, bueno, por motivos estrictamente personales has tomado esa decisión. En el párrafo 3 un agradecimiento de despedida y en la última parte el nombre y los datos del contacto, en este caso de la persona que está despidiendo, está pidiendo la renuncia, y también, ¿cómo se llama? Una dirección, un correo electrónico, ¿no? La carta de renuncia laboral sirve tanto para comunicar a una empresa el cese de tu relación laboral como para reforzar la relación con los representantes y compañeros de trabajo una vez finalice sus actividades, ¿no? En este caso, se puede pedir que en estos documentos
uno trate de ser lo más cordial posible. Así sea una carta de despedida, una carta de agradecimiento, siempre es importante que nosotros consideremos que igual, durante el tiempo se ha llevado una buena relación, ¿no? Y más aún porque recuerden que muchas veces vamos a requerir tal vez algún tipo de recomendación, ¿no? O documento. A ver, Janner dice, me comentaron que no se podía poner cifras o montos cuando se presenta una carta. No, en realidad sí puedes, Janner, considerar cualquier tipo de información. No hay ningún tipo de prohibición. Yo sé que tal vez muchos de ustedes también preguntan sobre el tema de una carta notarial. ¿Cuál es la diferencia? Les voy a explicar. En realidad, para la carta notarial hay dos formas. La primera es que la redacte la misma notaría, que, bueno, va a tener un costo extra, y en este caso ellos van a ser los encargados de dar a conocer lo que tú estás mencionando, ¿ok? En el documento. O la otra opción es que tú redactes la carta y hagas que la notifiquen vía notarial. En realidad, esa decisión es más que nada para que tú puedas legalmente demostrar que has cumplido con notificar esa carta. Esa es la única validez que le brinda. Es un documento con fecha cierta, le dice. ¿Y por qué? Porque este va a poder ser evidencia, por ejemplo, en un proceso legal o judicial. ¿Ok? La carta informal es, bueno, la que se hace llevar información a alguien de mucha confianza, pero fuera del ámbito formal, ¿no? Por ejemplo, si su jefe es su amigo y debe enviar una carta en el marco de su relación laboral, no debe ser una carta informal. Estas cartas se envían a ser en queridos, amigos, familiar, no se ciñen a una estructura definida en realidad. Puede ser una carta de felicitación, una carta de amor, una carta de agradecimiento, ¿ok? Dentro de estos modelos de carta quisiera que, por ejemplo, revisemos donde en la parte superior vamos a considerar la fecha, ¿ok? Y el lugar, la datación del documento que vamos a redactar. ¿A quién estamos dirigiendo la carta? ¿Ok? Con la palabra presente, ¿no? Lógicamente, y ponemos en mayor consideración. Me trato de dirigirme a usted a fin de hacer de conocimiento que al amparo de lo establecido en el artículo tanto de la ley 728, aprobado por decreto supremo, formulo mi renuncia, ¿no? Al cargo de asistente de almacén que he venido desempeñando en la empresa desde el 18 de julio del 2005 hasta la fecha. Por motivos de índole personal que motivan esta decisión y que espero tenga bien comprender, solicito me dispense el plazo de 30 días de anticipación que exige la ley en casos de renuncia, ¿no? Porque sabemos que tenemos una normativa que así lo señala. Asimismo, agradeceré mucho que me facilite con prontitud los beneficios sociales que me corresponden, así como la entrega de mi certificado y la carta de cese, ¿no? Para poder pedir mi CTS. Agradezco también la confianza y oportunidad que se me ha brindado atentamente y la firma y el DNI de la persona que en este caso está remitiendo el documento. Una carta de renuncia, ¿es necesario que nosotros la hagamos de manera notarial? No. Bastaría con el sello de recepción de la empresa. En los casos de carta de renuncia como un dato adicional, ¿ok? Les menciono de que de acuerdo a la norma, la persona tiene, o sea, la entidad, perdón, tiene hasta 3 días para darle respuesta al solicitante de que su renuncia ha sido aceptada o no. Después de esos 3 días, simplemente es un silencio administrativo positivo, ¿no? Y yo doy por entendido que me están aceptando este requerimiento. En la parte les estoy hablando del sector público, ¿ok? En el sector privado también tiene que haber una respuesta en un marco máximo de 3 días. Hasta ahí, no sé si es que hay alguna pregunta sobre el tema de la carta, por favor. Estoy atenta al chat. ¿Ninguna pregunta entonces para poder continuar? Ah, ok. Ya, Susan. En realidad, el silencio administrativo solamente se da en el sector público. Nosotros tenemos dos tipos de silencio administrativo, el silencio administrativo positivo y negativo. El positivo se da cuando, por ejemplo, yo presento algún tipo de requerimiento y este no es atendido dentro del plazo y yo doy simplemente por aceptado, ¿no? El pedido que yo he hecho. Pero esto tiene que estar normado entre la entidad. Recordemos que en los TUPAS, que son los textos únicos de procedimientos administrativos de cada entidad, señala cuáles son los requerimientos que pueden estar sujetos o no a silencio administrativo. ¿Ok? Ah, ya. Lisette nos pregunta lo siguiente.
¿Por qué cuando trabajan en una obra no presentan informes sino una carta? Yo entiendo que es tal vez cuando ya se ha culminado, ¿ok? Pero si no, también, como les decía, dentro de las empresas, en realidad, al menos en el sector privado, ¿ya? No podemos, de alguna forma, obligarlos a que cumplan con algunos requerimientos. Entonces, hay entidades que, por ejemplo, en vez de mandarse informes, se mandan memorándums. Yo he visto eso. Ya, una universidad en la cual yo trabajé, no existían los informes, sino los memorándums. Era bueno, ¿no? Una política que había optado la entidad. Entonces, en este caso, tal vez ellos han elegido que en vez de informes se cursen cartas, ¿no? Dirigidas a mi jefe inmediato, lo cual también es válido, porque en realidad la finalidad va a ser la misma, informar de algún tipo de actividad o algo. Jaime nos dice qué tipo de cartas se circulan a las entidades financieras. ¿A qué te refieres, Jaime? Las cartas que yo le voy a remitir en este caso a una entidad financiera, podría hacerlo a través de una carta, no hay ningún tipo de inconveniente. Podría ser también una solicitud, ¿no? Si es que estoy pidiendo algo. Pero en este caso, si las entidades te van a cursar a ti, también lo hacen mediante cartas, no necesariamente notariales, ¿ok? Sino que simplemente te remiten una carta y te la notifican para tu conocimiento, tal vez por un tema de un cobro, o tal vez ofrecerte algún tipo de servicio. Miren, las entidades financieras han dejado un poco de lado esto por el tema de que hoy en día manejan más el tema de redes sociales, ¿no? Y correos electrónicos. Por ahí te brindan ofertas. Pero en lo que es el cobro, sí lo hacen a través de cartas. ¿Por qué? Porque ellos tienen que dejar precedentes. Entonces, te van a cursar una carta, necesitan algún tipo de notificación en este caso, y si ven que no hay ningún tipo de respuesta por tu parte, ellos podrían hacerlo de manera notarial, y eso le da mayor validez. Eso cuando lo hacen, cuando van a iniciar tal vez un proceso de cobranza, ¿no? Y para poder asegurarse que la persona ha sido notificada, utilizan este tipo de documentos. A ti, Jaime. Listo. ¿Alguna te pregunta con el tema de las cartas? Si no, continuamos, por favor. Recuerden que todo el material se va a alcanzar a las personas que se han matriculado al curso. Ahí en el chat he visto que al inicio, no sé si Pamelita nos ayudó, o bueno, el Linkaip nos ha enviado, ¿no? ¿Cuál es el link con el cual ustedes pueden matricularse en el curso? Y todos los matriculados, el material les va a llegar de manera completa. Sí, Susan, los modelos están en el material, no te preocupes. Todo el material yo lo remito, ya lo he remitido. Así que yo creo que el Linkaip ya lo va a publicar y van a poder ustedes poder tener acceso. Listo, continuamos entonces. Perfecto. Ya, vamos a seguir. Ahora tenemos, hace rato hemos visto en este caso a la carta, hemos visto al oficio, hemos visto al correo electrónico y al memorándum, porque estos forman parte, ¿ok? En este caso, de los tipos de documentos de transmisión, ¿no es cierto? Ahora vamos a irnos un poquito más a la parte técnica, ¿ok? ¿A qué nos referimos a la parte técnica? Como que a las especializaciones, ¿no? En este caso tenemos, a ver. Estoy pasando un poco rápido, pero es porque estamos avanzando. Mm, Documentos de constatación y juicio, ¿ok? Aquí vamos a ver el informe técnico, a la resolución administrativa y un documento más que tenemos. Vamos a ir por partes, ¿ok? Dentro de los documentos de constatación y el acta. Dentro de los documentos de constatación y juicio tenemos en primer lugar el informe técnico. La ley, bueno, primero vamos a ir con la parte introductoria. Un informe es un documento que tiene como fin poder comunicar un conjunto de información recogida y previamente analizada según determinados criterios. Les voy a dar un dato importante. Todo lo que son documentos de juicio están señalados dentro del TUO de la ley 27444, que es la Ley de Procedimiento Administrativo General,
donde se establece toda la normativa que va a funcionar para y que va a regir para todas las entidades públicas, ¿ok? Entonces, en este caso sí vamos a tener una norma que nos ampare. A diferencia de los otros documentos de los cuales hemos hablado hace un momento, en realidad no hay ninguna norma que nos obligue y nos diga, sabes que esta es la estructura. Simplemente es más o menos como nosotros lo estamos manejando y se establece ya en documentos de manera, como un antecedente o como un precedente. Y también sabemos que, bueno, es lo que se está regulando a nivel administrativo público. Pero en este caso, los documentos de juicio sí o sí, ¿ok? Los documentos de constatación y de juicio sí están regulados en nuestra normativa. Vamos con el informe. ¿Qué es el informe? También los informes de control de la Contraloría, ¿ok? Vamos a ver el día un informe técnico de una entidad pública, pero los informes también de la Contraloría, si nosotros nos vamos a dar cuenta, tienen la misma estructura, ¿ok? Porque está señalada en la norma. Un informe es un documento que tiene como fin poder comunicar un conjunto de información recogida y previamente analizada según algunos criterios. En realidad, un informe es una declaración escrita u oral que describe las cualidades, las características y el contexto de algún hecho. Se trata de una elaboración ordenada basada en la observación y el análisis con el fin de comunicar algo sucedido a los resultados de una investigación. El informe consiste en una exposición ordenada, exhaustiva sobre un tema determinado, un problema o el estado de una cuestión. Se trata de una declaración de juicio emitida por una persona distinta de la que se debe resolver un procedimiento cuyo fin es aportar nuevos datos al expediente o comprobar los ya existentes, proporcionar valorizaciones, opiniones necesarias para la formación de la voluntad y la adopción de una decisión. En el informe escrito prima el lenguaje formal e informativo con una fuerte carga de objetividad y se utiliza para conocer hechos ya acontecidos y anticipar los que aún no se ocurrieron. Se utiliza en el ámbito científico, comercial y contable o en el campo de la psicología, también entre otros. En realidad, el informe va a ser bastante técnico, es decir, el profesional o el técnico que lo emita va a dar detalles justamente referidos a las funciones que él desarrolla dentro de la entidad o de la empresa. Sí, esto sí ya lo leí. ¿Cuáles son las características de un informe? Debe ser claro, ¿ok? Es decir, que debe utilizar un lenguaje simple, directo, ¿no? Para que sea comprendido por toda la audiencia a la que se dirige. Debe ser objetivo, se basa en hechos de información, comprobable y no incluye las opiniones o puntos de vista del redactor. Estructurado, responde a ciertos criterios y se expone siguiendo una estructura narrativa de introducción, desarrollo y conclusión. ¿Ok? Periódico, suele publicarse según una determinada cantidad de tiempo y es que en realidad muchas veces estos informes van a ser para atender requerimientos de estados situacionales, de informes técnicos, estadísticas, etcétera. Específico tiene un objetivo determinado, yo no hago un informe porque se me ocurrió un día, sino tiene una función, en este caso una finalidad, y apunta a una temática o cuestión a resolver o analizar dentro de un campo de estudio. ¿Ok? Oportuno también, ajá. Sí, Jaime, en realidad es porque tenemos que atender que esto sea remitido dentro del tiempo, pues, que corresponda, ¿no? En algunos casos, yo voy a cursar un informe porque me lo ha requerido mi jefe mediante un memorándum. Perdón, él me da una fecha, ¿no? En la cual yo tengo que realizar este informe, entonces debe también ser oportuno. En realidad el informe tiene una estructura, ¿ok? Por ejemplo, tenemos la parte que corresponde a la introducción, que va a abarcar la presentación del tema o el problema a tratar. Su función esencial es contextualizar al lector, algunas veces presenta los antecedentes teóricos del tema en cuestión. El cuerpo detalla la información principal, en muchos casos con subtítulos y elementos paratextuales, y eventualmente los pasos que orientaron la investigación. Plantea los argumentos, los antecedentes y la metodología utilizada y la parte de las conclusiones, ¿ok? Que se pueden ofrecer en torno a un análisis de los resultados o de los procedimientos. Si se incluye comentarios personales, deben estar lógicamente argumentados. Dentro de un informe, cuando nosotros mencionemos la parte de las conclusiones o la parte de las recomendaciones, estos van a ser a criterio del profesional que lo esté elaborando. No necesariamente tiene que estar en una base legal o algo. Es por eso que aquí dentro de estos informes también se va a considerar la parte del análisis.
que es en la cual tú vas a poner, ¿no? De alguna manera, vas a hacer una comparación entre lo que dice la norma, lo que dicen los lineamientos y lo que tú piensas que es lo correcto. ¿Tenemos tipos de informes? Claro que sí. Tenemos a los informes técnicos, ¿ok? Eh, los informes técnicos, que son investigaciones sobre fenómenos sociales, psicológicos o económicos, adaptados para las organizaciones que se nutren de esos datos. Por ejemplo, el censo, que se realiza en casa por casa periódicamente en casi todos los países. Los informes científicos que surgen de las investigaciones que realizan los especialistas, ¿no? De las diferentes áreas. Los informes de divulgación, que son con la intención, pues en este caso, de realizar investigaciones a través de procesos técnicos de competencias, ¿ok? Que se dan para cualquier ciudadano. Los informes persuasivos que intentan convencer a la audiencia sobre algún resultado, los expositivos que exponen de manera narrativa hechos comprobables y los analíticos que determinan y desarrollan las causas de un hecho o de un fenómeno. A ver, vamos a tener una pregunta que nos hace Jaime. Nos dice, ¿la estructura de un informe pericial difiere de un informe de auditoría? En realidad sí, porque en esta parte, más que nada va a ser en la parte del análisis. Miren, cada entidad tiene su propio formato para poder emitir un informe, ¿no? En este caso, nosotros en el informe pericial tal vez va a haber una parte que corresponda a la parte de las evidencias, a la parte del análisis y del criterio, que en este caso va a tomar el profesional encargado de hacer este informe pericial, porque estábamos hablando de un especialista, es un perito, ¿no? Mientras que en los informes de auditoría, nosotros, por ejemplo, si hablamos de un informe de control, y tal vez Jaime tú también lo debes de saber, establecemos puntos como, por ejemplo, cuál es el daño que se ha causado o el posible perjuicio que se causa a la entidad en el nivel administrativo, en el nivel civil, en el nivel penal, y al final unas conclusiones que van a ir de acuerdo también a cada una de estas instancias que nosotros estamos estudiando. Entonces, no es que siempre los informes van a guardar la misma estructura. Y además de que sabemos que la Contraloría tiene de por sí lineamientos en los cuales señala cuáles son los puntos importantes que vamos a nosotros señalar dentro de cada uno de nuestros informes. ¿Ok? ¿Cómo se realiza un informe? En primer lugar, es importante que podamos definir la temática, el objetivo del informe y el por qué lo vamos a redactar. Definir la audiencia, quién está dirigido en este caso este informe. Recolectar información. Un informe siempre tiene que estar evidenciado. Es decir, tenemos que reunir todas las pruebas necesarias que de alguna manera nos permitan argumentar cuál es la decisión que estamos adoptando. Fuentes calificadas. No podemos guiarnos, por ejemplo, de que yo vi en un TikTok, o yo vi en una noticia de Facebook, porque en realidad esas no son fuentes, pues, calificadas ni tampoco formales. ¿A qué me refiero con fuentes calificadas? Tal vez algún tipo de precedente como un informe similar, alguna normativa, ¿ok? Algún caso práctico. Definir la estructura, que de alguna manera nos vamos a basar, pues es importante señalar antecedentes, en qué me voy a basar yo para poder emitir el documento, el análisis, las conclusiones, la base legal, las recomendaciones, ¿ok? El material de referencia que es importante. Cuando yo atiendo a este documento, voy a utilizar esta referencia necesariamente. Redactar el escrito, ¿no? Que en realidad siempre es bueno que nosotros nos acostumbremos a redactar un borrador y en base a eso ir corrigiendo, ¿no? De acuerdo a los puntos necesarios a tratar. Jaime nos pregunta, ¿en qué caso se puede modificar un informe en su forma o en su fondo? Es que va a ser de acuerdo a las entidades. Cuando nosotros hablamos de un tema de forma, algunas entidades tienen ya un formato establecido, Jaime, entonces tenemos que respetarlo, ¿no? Y en el caso del fondo, pues simplemente el contenido. Como yo te digo, no siempre un informe va a tener que tener antecedentes, va a tener que tener base legal. Un ejemplo. Digamos que tu jefe te manda un memo, Jaime, indicándote, Jaime, por favor, remíteme, o bueno, señor Jaime Montenegro, remítame usted la lista de trabajadores que va a venir a trabajar, que va a venir a laborar el día sábado. En este caso, tú no tienes que ponerle base legal, ni antecedentes, ni nada, simplemente vas a proceder a, cumplo con remitir lo solicitado y voy a colocar la lista de las personas que van a asistir, ¿no? Pero en algunos casos, si te piden, solicito una opinión técnica, solicito una opinión legal, solicito un informe técnico detallado, entonces en estos casos sí tenemos que considerar algunos puntos importantes. ¿Ok? No sé si me dejo entender, Jaime. Informe oral. Para realizar un informe oral, en los informes orales existen algunas diferencias importantes.
En primer lugar, por ejemplo, es recomendable realizar el primer escrito, el informe escrito, ¿ok? Y luego transmitirlo oralmente, ¿no? El orador tiene que conocer muy bien el contenido del informe y cómo fue desarrollada esta investigación. A la hora de la exposición se sigue la misma estructura en el informe escrito. Debe ser claro y breve sin extenderse, en este caso en detalles, ni tampoco omitir partes importantes. Aquí entra en juego el conocimiento de oratoria de la persona, de acuerdo a su naturaleza. Ah, de acuerdo a la naturaleza del informe, por eso te digo, o sea, si es que es un informe que solamente te está requiriendo algún dato en específico, no vamos a ponerle antecedentes ni análisis, porque en realidad no lo requiere. Pero si te pide un informe técnico, claro que sí. Ahí sí van a tener que ir estos puntos que yo te he mencionado. Dentro del procedimiento administrativo disciplinario, por ejemplo, que nos establece Servir, que hace un momento les hablaba que ya dejó de lado los memos de llamada de atención, el informe oral es una de las etapas, ¿no? En la cual la persona que está involucrada en este caso puede oralmente dar a conocer los hechos para tal vez tener un poco más de llegada a las personas que están evaluando su caso. Buenas noches. Una consulta. En el informe es importante adjuntar algunas fotos, siempre y cuando sea una evidencia necesaria, claro que sí. ¿Ok? No tengo el nombre de tu usuario, me sale solo colegio, ¿no? Pero en este caso, claro que sí. Si es que esto te va a servir como una evidencia, lo puedes adjuntar. A ver, miren, esto es muy importante porque nosotros para poder elaborar un informe vamos a tener que pasar por tres etapas. La de poder planificarlo, la de poder escribirlo y la de poder revisarlo. ¿Cómo hago yo? En la parte de planificación, ¿cuál es el tema y por qué es relevante exponerlo? Me voy a preguntar eso. ¿Cuál es la evidencia que expondré? Justamente en razón a la pregunta de su compañero. ¿Qué definiciones básicas necesito incluir? ¿Qué antecedentes teóricos o prácticos son relevantes? ¿Qué pregunta quiero responder? Cuando yo ya lo planifiqué, ya sé más o menos cómo es que voy a empezar a proyectar mi informe y empiezo a escribirlo, me hago las siguientes preguntas. ¿Están delimitados los temas importantes mediante subtítulos o secciones? ¿Están incluidos todos los elementos? ¿Se integran mis citas bibliográficas a un desarrollo temático coherente? ¿Utilizo estratégicamente la cita bibliográfica a través de comentarios, evaluaciones o comparaciones? ¿Hay alguna cita que quede aislada? Necesito agregar alguna otra figura o gráfico para poder complementar mi exposición. Y en la parte de la revisión, es decir, cuando yo ya proyecté mi informe, y en este caso solamente voy a proceder a dar una lectura para poder ver si es que está correctamente redactado, me haré las siguientes preguntas. ¿Se comprende claramente la relevancia del tema que desarrollé? ¿Se entiende la forma en que organicé mi trabajo? ¿Quedan claros los principales hallazgos o conclusiones del informe? ¿Conecté mi informe con nuevas inquietudes o investigaciones? ¿Ok? Hace rato, mire, yo les mencionaba el tema de la normativa. Nuestro artículo 185 del TUDO de la ley 27444 señala claramente lo siguiente, mire. Omisión de informe. Artículo 185. De no recibirse el informe en el término señalado, la autoridad podrá alternativamente, según las circunstancias del caso y la relación administrativa con el informante, prescindir del informe o citar al informante para que con fecha única y en una sesión a la cual pueda asistir el administrado, presente su parecer verbalmente, de la cual se elaborará un acta que se adjuntará al expediente sin perjuicio de la responsabilidad. La ley puede establecer expresamente en procedimientos iniciados a los administrados que de no recibirse informes vinculantes en el plazo legal, se entienda que no existe objeción técnica. El informe presentado extemporáneamente puede ser considerado en la correspondiente resolución. Y es que de alguna manera no es que siempre se tenga que presentar un informe. Se puede exonerar de esta presentación si es que la persona ya considera que ya se ha cumplido con remitir toda la información que tenía como evidencia necesaria. Antes de ver esto, también tenemos el artículo 184 que nos habla sobre la presentación de informes. Y miren los que nos señala la normativa. Toda autoridad, cuando formula informes, ¿ok? O proyectos de resoluciones, fundamenta su opinión de forma clara y sucinta y establece conclusiones expresas y claras sobre todas las cuestiones planteadas en la solicitud. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que siempre en un informe establecer cuáles son mis conclusiones del tema. Estas conclusiones deben de realmente contener información real, formal, importante, que de alguna manera me dé un resultado o me aclare algo el tema, ¿ok? De nada me sirve tener pues un informe no concluyente,
que no señale nada porque en realidad caería en el vacío. Asimismo, señala lo siguiente. Se recomienda concretamente los cursos de acción a seguir. En las recomendaciones, nosotros deberíamos de dar el paso a paso de lo que necesito para poder continuar con este trámite. Cuando estos correspondan, se debe suscribir la firma habitual consignando el nombre, el apellido y el cargo de la persona que lo ha emitido. El informe o el dictamen no incorpora en su texto el extracto de actuaciones anteriores ni reitera datos que obren en el expediente, pero sí se referirá por un folio todo antecedente que permite ilustrar para una mejor resolución. Yo aquí les he adjuntado un modelo de un informe técnico, en realidad, bueno, ilegal, ¿ok? En la cual, como ustedes van a poder ver, en la parte de la introducción tratamos de poner el membrete de la entidad, el número del informe, a quién está dirigido, quién es el destinatario, el cargo de la persona que lo emite, cuál es el asunto del documento, una referencia y la datación, como es el lugar y fecha que se está iniciando el documento. En la parte del inicio vamos a poder considerar lo siguiente, ¿no? De manera cordial por la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, ¿no? Manifestando lo siguiente. Y aquí procedemos a exponer nuestra parte técnica. En una primera parte, la base legal que va a acompañar al informe. Luego los antecedentes que en realidad son parte del cuerpo, pero son justamente todos los que le han dado vida a este expediente, ¿no? Es decir, todos los acumulados, los adjuntos, los actuados. En la parte del análisis se va a considerar, aparte de la base legal, un punto de vista o criterio personal de la persona que está emitiendo el informe, donde podría adjuntar tal vez lineamientos internos, ¿ok? Y la parte de las conclusiones y las recomendaciones en la cual se debe señalar claramente cuál es la opinión respecto al tema tratado y cuáles son las recomendaciones de las acciones que se tienen que proseguir. Te despides con un estado cuando tengo que informar y dar a conocer para los fines convenientes, sin otro particular es propicia la ocasión para reiterarles mis saludos. Y el atentamente y el nombre y la firma de la persona que está emitiendo el documento. Olvídense del término salvo mejor parecer. Ese término se dejó sin efecto hace mucho tiempo y es porque en realidad con este término nosotros deslindamos cualquier tipo de responsabilidad. Entonces, no podríamos considerarlo dentro de un informe técnico. Y bueno, los adjuntos que se están siendo parte del expediente y como les decía, las iniciales del nombre de la persona que firma y que ha procedido a también proyectar el documento. Ok, este es un modelo de informe técnico, en este caso, técnico legal. Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta o duda, por favor. ¿Alguna pregunta? Ah, ok, Jaime. Jaime nos pregunta algo de que en qué casos nosotros pedimos el término de la distancia. Ya. Eso, en primer lugar, Jaime, tú lo utilizas cuando, por ejemplo, envías un memorándum requiriendo información. ¿Ok? Entonces, ahí tú puedes considerar el término de la distancia. ¿Qué quiere decir el término de la distancia? El término de la distancia se utiliza cuando tú requieres información de manera muy urgente. Se entiende que el término de la distancia debería de ser únicamente el documento llega, es atendido y ahí mismo es remitido con la información solicitada, es decir, es tratado y trabajado de manera inmediata. Y lo que debería demorarse solamente entre cursar el documento es el mismo tiempo máximo que deberías en este caso, demorarte tú para poder atenderlo. ¿Ok? Ah, Susan, un informe simple, en realidad, como le comenté hace rato a tu compañero, remites la información que te están requiriendo. En este caso, bueno, este es un informe de juicio, ¿no? Un informe ya especializado, ¿ok? Pero en un informe simple ya no tendrías que necesariamente tener, pues, antecedentes, base legal, ni análisis, ni conclusiones, ni recomendaciones. Simplemente informas lo que te han pedido, nada más. ¿Sí? Bien. Entonces, si no hay más preguntas, continuamos.
Perfecto, seguimos, Jaime, entonces. A ver, vamos a continuar. La resolución administrativa. Las resoluciones administrativas son aquellas que se toma una autoridad administrativa, una autoridad que puede ser empresarial o en este caso gubernamental. Las resoluciones administrativas son las resoluciones que toma una autoridad, ¿ok? Se basan en leyes, en reglamentos y en el caso de empresas, en los estatutos de los cuales está apoyada la resolución que se comunica. Las resoluciones administrativas se dan en el caso de que se haya de por medio una petición, por lo cual se emite la resolución administrativa, a modo de que esta resolución sea concerniente a dicha petición, concreto, referente, motivo de dicha petición. Esta resolución administrativa establece medidas a realizar en atención a ciertas circunstancias comunes y extraordinarias o un cambio repentino. ¿Ok? ¿Tienen algunas características? Claro que sí. La administración está obligada a dictar resolución expresa de todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. En los casos de prescripción o de renuncia al derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurre en cada caso con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. Es importante considerar que las resoluciones se escriben en tercera persona del singular, solo en lo adverso de una hoja y se dividen en cuatro partes. La numeración de la emisión para una mejor organización, lógicamente, y ubicación del documento. El lugar y fecha de la emisión del documento, ¿ok? El visto, que va a reunir toda la parte que corresponde a los antecedentes o precedentes que dieron pie a que se genere ese acto resolutivo. La parte del considerando en donde nosotros vamos a colocar ya los actuados, pero de manera detallada. Aquí también se va a acompañar con la base legal que indique claramente por qué es que se está siguiendo con ese procedimiento, además de las opiniones técnicas de las áreas que han participado de este trámite, ¿ok? Y la parte dispositiva o la resolutiva, que es la última y una de las más importantes, donde lógicamente se va a establecer pues ya cuál es la parte concluyente, ¿no? La parte que resuelve en este caso, la decisión que se está adoptando por parte de la autoridad. Bueno, y en la última ya la firma de la persona que en este caso cuenta con las facultades delegadas para poder emitir este tipo de documentos. No siempre es el titular de la entidad el que emite las resoluciones, puede ser, por ejemplo, un gerente municipal o un gerente de algún órgano de línea, ¿ok? De acuerdo. Si tiene facultades delegadas para emitir actos resolutivos, lo puede hacer. La numeración y el membrete es para un mejor orden y organización, como les había mencionado. El lugar y fecha se colocan al margen superior derecho de la primera hoja. Se escribe por convención con mayúsculas sostenidas sin abreviar y seguido de una coma. La fecha se coloca a continuación con el sello fechador una vez firmado el documento. El visto comprenderá la palabra visto con mayúsculas sostenida al margen izquierdo y luego del reglón el texto correspondiente sin signos de puntuación entre el visto y el texto. Las palabras y considerando se escriben con mayúsculas, sostenidas en el margen izquierdo, dos renglones libres de la última línea del visto. Luego se colocan dos puntos en el renglón siguiente con interlineado sencillo, se escriben los párrafos que integran el considerando y cada párrafo empieza con la palabra que seguida de una coma. ¿Ok? Que en este caso podríamos, por ejemplo, que mediante informe tantos, ¿no? Se señala lo siguiente, que la ley señala tal cosa. En este caso, nosotros siempre vamos a iniciar un párrafo con el que, y no nos olvidemos de esta pequeña sangría, ¿no? Que es una especie de respeto que se da en las resoluciones. La parte dispositiva comprende la expresión por ello, con mayúscula inicial, la denominación del cargo del funcionario que emite la norma con mayúscula sostenida y las palabras se resuelve o se dispone. También con mayúscula sostenida, seguida de dos puntos y ubicada debajo del nombre del cargo del funcionario. Y luego seguido del artículo, ¿no? Que van a ir siempre numerados, se escribe con palabra mayúscula sostenida en el margen izquierdo. El número de los artículos se escribe con cifras y con volada hasta el número 9 inclusive y sin ella a partir del número 10. Un ejemplo podría ser una resolución, como podemos observar, lugar y fecha, la parte del visto, que podríamos considerar la situación anterior a la resolución y el marco legal vigente, ¿no? En la parte de los considerandos, es importante que dejemos espacios libres pero pequeños
¿ok? Que siempre van a ir acompañados de un qué, una coma y el texto. Y al finalizar no lo cerramos con un punto, sino con un punto y coma. ¿Por qué? Porque en esta parte de los considerandos son varios actuados los que vamos a mencionar. En el considerando, qué vas a consignar? ¿Ok? Nuevas situaciones, modificaciones de acontecimientos anteriores, reglamentaciones vigentes, vacíos legales tal vez, costumbre y idiosincrasia de la institución. Por ello, un renglón libre y ahí ponemos se resuelve, ta, 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 ta. Podríamos poner la autoridad de dependencia resuelve, artículo 1, artículo 2. El artículo 1 y 2 podría irse en números, si es que es hasta el número 9. Si no, lo recomendable es que sea con texto, es decir, escribir artículo primero en letras, ¿ok? Artículo segundo y así sucesivamente. Hasta ahí, ¿todo claro respecto a la solución administrativa, por favor? Continuamos porque si no, no vamos a alcanzar. Vamos con el acta de reunión. Si tienen alguna duda, igual me la escriben en el chat. Mientras que vamos avanzando, voy contestando. El acta es un documento que certifica y registra todo lo acontecido o aquello que se ha pactado durante una reunión, sea esta de la índole que sea, ¿ok? El acta de reunión justamente nos va a permitir como poder acreditar algunos hechos que se han dado en una reunión de trabajo o informativa, etcétera. ¿Quién debe emitir la resolución, doctora Susan? La persona que cuente con las facultades delegadas. Un ejemplo, en una municipalidad, el alcalde sí o sí puede emitir resoluciones, pero puede hacer que éste le delegue al gerente municipal la emisión de algunas, a su gerente de administración otras, a su gerente de planeamiento otras. Entonces, ¿quién va a hacer? Él lo hace mediante un decreto de alcaldía, le da las facultades. En el caso de los gobiernos regionales, lo hacen a través de una resolución ejecutiva, ¿no? Que brindan en este caso la delegación de facultades también a las diferentes áreas para que procedan a la emisión de estos actos resolutivos. ¿Por qué no siempre lo hace el titular de la entidad? Porque recordemos que las funciones que debe de cumplir son amplias. Entonces, para un tema de mayor celeridad puede ceder esta potestad. ¿Ok, Susan? Bien. El acta es un documento que certifica y registra todo lo acontecido en alguna reunión, sea de la índole que sea. Las actas pueden redactarse en situaciones diversas. Normalmente quien redacta el acta es una persona que tenga conocimientos en redacción, conozca sobre la estructura de un acta, ¿ok? Es un documento, en el caso de la creación de una empresa, por ejemplo, las actas son importantes porque señalan la formalización de la sociedad formada. Es también, sucede con otros documentos, el acta debe contar con una serie de datos que están determinados para poderse hacer válida, ¿ok? Entre los datos que deben considerarse son la fecha, la hora, una breve introducción acerca del motivo de la reunión. En lo que se denomina el cuerpo, debe hacerse un detalle pormenorizado de lo que sucedió en el acto, los acuerdos que tal vez se han llegado, ¿ok? Es importante que cuando se culmine el acta, todos los participantes firmen esta acta en señal de conformidad. Si tienen alguna observación, también se puede considerar en la parte final, donde se da a conocer el detalle con nombre y apellido. Una vez que las personas ya tienen conocimiento, proceden al firmado del acta. Partes dentro de un acta tenemos el título, ¿ok? Que podría ser numerado para una mejor organización de la misma manera. Por ejemplo, yo puedo poner el acta de sesión del 20 de mayo o el acta de sesión del 27 de mayo, ¿ok? La parte de la introducción, que es una fórmula de apertura que comprende el lugar, fecha y hora, ¿ok? En la que se lleva a cabo esta sesión. También podemos señalar quiénes son las personas que están participando de esta acta necesariamente, ¿ok? Eh, a ver. El texto, que en este caso va a establecer si es que, digamos, dentro de la participación se realizó algún tipo de votación o evento importante, se considera el cierre del acta, que es una forma en la cual se usa por costumbre y se indica que la sesión ha terminado, y las firmas de las personas que aceptan el acta. Su compañero Jaime nos dice, el uso del acta es in situ. No, si, bueno, Jaime, en realidad un acta tendría que levantarse siempre culminada una reunión. En el caso de qué sé yo, por ejemplo, tú acudes a un lugar porque ocurrió un evento y te piden levantar un acta, pues ahí es in situ. Ahora, en otros casos se pacta ya reuniones o se programa una reunión, por ejemplo, para el día de mañana
Y de la misma forma, durante lo que se va llevando a cabo la reunión, se va programando la elaboración de un acta y al finalizar se lee y se procede a la firma de todos los participantes. En el caso de las sesiones de consejo, ya sean de municipalidades o de gobiernos regionales o de directorios, por ejemplo, el acta se redacta y no necesariamente se aprueba en esa fecha, sino se aprueba en la fecha siguiente. ¿Ok? En general, todas las actas tienen que ser archivadas en un libro que se llama libro de actas y recoge justamente estas actas en el tiempo determinado. Ahora, ustedes tal vez me darán la pregunta, ya, cuando yo tengo un libro de actas, ¿tengo que escribir manualmente? No necesario, no es necesario. Podemos, por ejemplo, redactarlo en una computadora, imprimirlo y pegar esas actas en el libro. Luego, no hay ningún inconveniente. Consejo para redactar un buen acta, el día, lugar y fecha en la que tiene el acta en cuestión, considerar el listado de nombres y apellidos de las personas que asisten, la hora en la que se va a llevar a cabo la reunión. Es fundamental que se recojan las intervenciones. Siempre es importante que ustedes consideren qué es lo que cada persona ha mencionado. Y es más, las personas al finalizar podrían observar el acta y señalar lo contrario, no hay ningún problema. En la parte final, después del cierre, ustedes ponen observaciones. Natalia Bamonde observó que ella no mencionó eso, sino que ella dijo tal cosa. Lo pueden hacer, ¿ok? Como es lógico, no menos importante es que el acta tiene que recoger todas las decisiones y acuerdos que se han tomado. En ese sentido, es relevante recalcar que esto debe quedar perfectamente registrado como transcurrió en la votación, que votó cada persona y, por supuesto, con la mayoría que se logró de acuerdo a la cuestión. Las proposiciones también se pueden poner en un acta para finalizar la hora que se concluyó la reunión. Eso es muy importante. Siempre consideren al inicio la hora y fecha que ha empezado y al final la hora en la cual ha culminado. ¿Ok? Ya no es necesario la fecha en realidad porque se entiende que debería solamente realizarse en un día, ¿no? Eh, ¿Es necesario que todos los presentes tienen que firmar el acta? Mira, Lisette, tal vez tu pregunta va porque, ¿qué pasa si una persona no firma el acta? ¿Se invalida? No necesariamente. Recordemos que por eso es siempre interesante que al finalizar el acta pongamos una frase que dice lo siguiente. Se procede al cierre del acta, por ejemplo, siendo las 9:58 del día 30 de junio del año 2024, procediendo a firmar en señal de conformidad los siguientes. Con eso ustedes están cerrando el acta y señalando de que los que firmen están de acuerdo. Si por ahí una persona no la quiere firmar, ustedes cumplieron con pedirle o dejar constancia a todos de que se deja ahí el acta para que la firmen y bueno, no pueden obligar tampoco a nadie a firmar, en realidad. ¿Ok? A ver, ya no quiero avanzar. Como les había mencionado, esto también está establecido en el tubo de la ley 27444, en el artículo 113, y miren lo que nos dicen. De cada sesión es levantado un acta que contiene la indicación de los asistentes, así como el lugar y tiempo en que se ha efectuado. Los puntos de deliberación, cada acuerdo por separado, con indicación de la forma y sentido de los votos de todos los participantes. El acuerdo expresa claramente el sentido de la decisión adoptada y su fundamento. El acta es leída y sometida a la aprobación de los miembros del órgano colegiado al final de la misma sesión o al inicio de la siguiente, pudiendo, no obstante, el secretario certificar los acuerdos específicos aprobados. Cada acta, luego de aprobada, es firmada por el secretario, el presidente y por quienes hayan votado singularmente y por quienes lo soliciten. ¿Ok? Miren, esta acta, antes de pedir que sea firmada, ustedes tienen que darle lectura. Ocurre muchas veces que queremos que firmen algo que ni siquiera sabemos qué contiene, y en realidad eso tampoco está bien. Eh, Jaime me dice, ¿en el caso del libro de reclamaciones también está incluido en este curso? No, no está el libro de reclamaciones, Jaime. Susan, ¿no hay una sanción por no firmar el acta? En realidad no, pero eso sí, en el caso de los miembros del consejo, tanto municipal como regional, por ejemplo, una causal de vacancia sí podría ser el negarse a firmar las actas. ¿Saben por qué? Porque recuerden que dentro de sus funciones claramente señala de que ellos deben de estar presentes en la sesión de consejo que se les convoque legalmente y firmar las actas. Entonces, si es que un regidor, por ejemplo, se niega constantemente, ustedes deberían de dejar un precedente como decir, por favor, se deja constancia que el regidor Juan Pérez no quiere firmar el acta y no señala motivos. Entonces, esta concurrencia de faltas sí podría dar pie a que sea un motivo de vacancia por omisión de funciones. ¿Ok?
Ese es un modelo de acta que, bueno, de acuerdo al Ministerio de Educación, porque muchas entidades ya han optado por tener formatos, ¿no? Como podemos ver, acta de reunión de padres de familia, el membrete del Ministerio de Educación, siendo a las tantas horas del día de mayo, se dio por inicio de la reunión virtual de padres de familia, que tienen que tratar la siguiente agenda. Siempre es bueno considerar puntos de agenda dentro de un acta, ¿ok? Que van a ser los mismos puntos de agenda por los cuales se convoca esa reunión. Información del trabajo remoto, información del progreso de los estudiantes, participación de los padres de familia. Finalmente, después de la participación de los asistentes, se toman los siguientes compromisos con la finalidad de mejorar el trabajo remoto. Compromiso 1, compromiso 2, compromiso 3. Se agradece a los padres por su participación en la reunión virtual, siendo tantas horas, se da por finalizada la reunión y firman en forma digital los participantes. ¿Vieron? Punto importante y por favor acostúmbrense. Cuando queden espacios como este, hagan rayas para cerrar el acta. ¿Eso qué hace? Impedir que alguien ingrese información que ustedes no han puesto. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Por favor, leo el chat. Y ya para terminar, tenemos lo que corresponde a los documentos administrativos. En realidad, esto ya lo hablé el día de ayer en la charla. Básicamente, los documentos son un soporte de distintos actos de administración pública. Son una forma externa, podemos distinguirlos entre documentos originales, que son los hechos por voluntad del autor, y los conservados en materia que se informa que se emitió, y las copias, que en realidad son una reproducción del original, pudiendo ser copias simples, copias certificadas o copias compulsadas. La función del documento administrativo es asegurar la pervivencia de las actuaciones administrativas al constituirse en un soporte material, garantizando la conservación de los mismos y el derecho de los ciudadanos a acceder. Tienen función de comunicación, los documentos administrativos sí ven como un medio de comunicación, ¿ok? La comunicación puede ser interna o externa, entre entidades, entre la misma entidad, perdón, en las áreas o también hacia afuera, ¿ok? Tenemos una pregunta del chat. Ah, ya, ok. Y bueno, básicamente, ¿cuál es la relación de los principales documentos administrativos? Dentro de los de transmisión tenemos a los oficios, a las cartas, a las convocatorias, a las citaciones, comunicados, al correo electrónico y al memorándum. Dentro de los decisiones resolutivos, a las resoluciones, acuerdos, de constatación, a las actas y a los certificados, y a los documentos de juicios, a los informes y a los dictámenes que, como sabemos, son por áreas especializadas. En realidad también hay una clasificación entre comunicaciones externas o internas. Las externas, ¿cuáles pueden ser? El oficio o la carta. Las internas, informe, memorándum, proveídos y el correo electrónico. También el propósito comunicativo en realidad del memorándum es el de reordenar, recordar o ordenar algo. El del oficio, invitar o coordinar. El del correo electrónico, informar, responder o coordinar. El del informe, rendir cuentas de algo, tal vez. El de la carta institucional, presentar o solicitar. Y el de un acta de reunión, constatar o dar fe de algo. Solamente ya para terminar, cerrar con esta frase de un texto plagado de palabras bellas de por sí, pero que no vienen al caso, es una clara señal de inexperiencia al redactar. El mejor consejo que yo les puedo dar para poder de alguna forma mejorar la redacción es hagámoslo un ejercicio constante, acostumbrémonos a leer bastantes tipos de documentos que podemos elegir y ir viendo si tienen algún error, evitar repetir palabras en un mismo texto o un mismo párrafo, ¿ok? Utilicemos los sinónimos, búsqueda de sinónimos y sobre todo lean su documento. Lean y en base a eso se van a dar cuenta cuántos errores se podrían contener en el mismo, ¿ok? Y bueno, solamente ya para cerrar, ahí les dejo mis redes sociales, cualquier cosa, consulta o duda que tengan. Y si yo reviso por ahí, tengo un poquito de tiempo, con toda confianza voy a poder apoyarlos a poder atender, ¿no? En lo posible que sean breves, por favor. Ya para cerrar, bueno, si tienen alguna pregunta es el momento perfecto porque aquí justamente abro la ventana de participaciones, ¿ok? Tenemos una pregunta de su compañero Jaime que ha estado muy activo el día de hoy. En época de pandemia, ¿cómo se utilizaron estos documentos digitalmente? Porque aún así se han quedado en algunas instituciones del Estado. A través de la firma digital, Jaime. Recordemos que muchas de las entidades públicas han optado ya por pasar al tema digital y cuentan con firmas digitales, entonces los emiten, le ponen la firma digital y los remiten. Inclusive, muchas entidades tenemos sistemas de trámite documentario en lo cual podemos anexar los documentos e ingresarlos de la misma manera. Entonces, solamente lo puedes descargar y listo. Bueno, por mi parte, eso es todo. No sé si es que hay alguna más pregunta más, por favor. La dejo al moderador también. A ver.
Giselle nos dice, una consulta, los oficios, ¿en qué caso el gerente municipal puede emitir oficios y en qué casos el alcalde? En cualquiera, porque recordemos de que lo que generalmente se hace es que el alcalde delega funciones de administración al gerente municipal para que si por A o B él no está presente o no puede atenderlos, lo haga él y lo remita. En realidad tienen facultades ambos. Recordemos de que el gerente general es pues el representante administrativo máximo dentro de una entidad pública, ¿no? Dentro de esa municipalidad, perdón. A ti, Lisette, las gracias. Bueno, por mi parte, eso es todo el día de hoy. Si no hay más preguntas, en todo caso, cedo el uso de la palabra al moderador, ¿ok? A la hora de responder a la OCE, ¿a quién le corresponde? Debería de ser el alcalde, Giselle, porque en realidad las funciones que le delegas respecto al tema de contrataciones son básicamente para su participación durante el proceso o, por ejemplo, para la firma del contrato. Pero todos los documentos como titular de la entidad las debería emitir el alcalde, las debe de emitir el alcalde, salvo que le haya delegado de manera expresa la emisión de documentos a tales entidades, que también lo suelen hacer en realidad. Si no, el alcalde, si no le ha delegado. Gracias, Sandro. Bueno, no sé si es que hay más preguntas o dudas, si no, recurro nuevamente a mi moderador, por favor. Ya estamos por cerrar.